que te dejo con la nota con él. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para toda la teleaudiencia. Eh, Mi nombre es Lucas Palacios, soy correntino de la ciudad hoy es ciudad de Empedrado, eh, pero viviendo en Rosario. Me dedico a la docencia, soy docente de lengua y cultura guaraní y creamos un espacio ya hace 10 años, en 2013, acá en Rosario, que se llama Taller de Guaraní Rosario, en el que damos clases de lengua y de cultura guaraní. Posteriormente sumamos las clases de cosmología guaraní y realizamos, además de estas actividades que son aranceladas, otros espacios y otras actividades que tienen que ver con la promoción de la lengua y la cultura guaraní. Dentro de eso están, por ejemplo, las jornadas de cultura guaraní, que hay varias ponencias de especialistas, de artistas y referentes de los indígenas incluso, que es abierta al público. Y también hacemos ceremonias guaraní, que en realidad no son plenamente guaraní, porque solamente los guaraní pueden hacer sus propias ceremonias. Lo que nosotros entendemos es que nosotros buscamos rescatar nuestra herencia espiritual guaraní, la ayornamos, volvemos un poco más ecléctico con nuestras propias creencias y construimos una ceremonia más nuestra, pero con elementos, simbologías, terminología guaraní. Y cada uno, porque tenemos un equipo de trabajo ceremonial, cada uno de los que participa tienen tradiciones y herencias espirituales distintas. Yo, por ejemplo, soy cristiano, otro es taoísta, otra persona viene del budismo, del hinduismo, etcétera. Y lo que hacemos es vivir esta ceremonia cada uno desde el lado de que le toca, pero tratando de rescatar nuestra esencia originaria. Entonces, quiero aclarar, no hacemos ceremonias guaraní, pero sí tratamos de construir algo nuestro, recurriendo a la energía guaranítica y la espiritualidad guaranítica. Eh, Lo sí, hablábamos antes, que esto es tan importante que decís vos y bueno, lo que están realizando con todo este equipo, porque la sociedad hoy en día está perdida, ¿no? Hemos visto que ya apunta para cualquier lado y muchas veces nos olvidamos de nuestras raíces y nos olvidamos de esa conexión con la naturaleza que es tan importante, igual a lo que en el programa apuntamos, ¿no? Que es encontrar ese equilibrio, ¿no? Ese balance entre la sociedad con la naturaleza, animales, fauna, flora y que las costumbres de antes ya la tenían, y era parte de su día a día, y es eso lo que admiro de su trabajo y que cómo la gente toma estas actividades. ¿Les parece algo chocante? Comentamos un poco cómo se llevan estas actividades. dale. Voy un poquito a lo que decías. Una de las que ha participado en estas ceremonias decía, yo todo esto que ustedes ahora me están mostrando, yo lo buscaba afuera, en religiones y tradiciones espirituales de Oriente o incluso de Europa u otros lados, y estaba acá. Se nos han negado tantas cosas, Tomás, fundamentalmente nuestro idioma, pero el idioma es la cristalización de lo que vivimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Entonces, el idioma hoy está trasluciendo una forma de ver el mundo que está atravesada por algo muy distorsivo, un relacionamiento con el otro, con la otra, que termina siendo destructivo de nuestro entorno y de nosotros mismos. Y voy a ser muy claro en esto, cuando digo del otro y de la otra, en la cosmología guaraní nos referimos a todo lo otro, no solamente a la persona humana. ¿Por qué digo esto? Y ahora voy a entrar un poquito en la cosmología, después vuelvo a tu pregunta. Eh, para los guaraní, cada elemento de la naturaleza muy posiblemente tenga un pasado humano.
ahora voy a explicarlo un poquito más adelante. Entonces, al convertirse en otra realidad física, biológica y espiritual, no pierde su pasado humano. Entonces, para los guaraní, al relacionarse con las plantas, con los elementos inertes, con los espíritus, con los animales, se están relacionando con sus ancestros. Entonces, este tipo de relacionamiento es una relación que busca ser respetuosa, porque estoy tratando con mis parientes. Entonces, cuando nosotros planteamos una vuelta a la espiritualidad guaraní, estamos planteando vincularnos con todo lo otro de una manera respetuosa, afectuosa, hasta te diría amorosa. Y en estas ceremonias la gente se encuentra, y ahí vuelvo a tu pregunta, la gente se encuentra con algo que no esperaba encontrarse muchas veces, decir, esto que yo lo estoy buscando en otros lados está acá. Y está acá muy palpablemente, y está con nuestra gente, y está con las tradiciones y la espiritualidad de gente que ha sido negada, y de gente que ha sido, lo voy a decir con todas las letras, demonizada en sus tradiciones, en su espiritualidad, ¿sí? Nosotros, cuando nos dicen, es un chamán indígena, y esto lo voy a decir muy críticamente, ¿no? Desde la perspectiva claramente cristiana, estamos hablando de un brujo, una persona que trabaja con demonios, con el diablo, que hace cosas del mal, ¿no? Y nos encontramos acá con que la espiritualidad guaraní no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con vincularse amorosamente con todo lo otro, volvernos a nuestros antepasados. Nuestros antepasados están aquí alrededor nuestro, en forma de madera, en forma de piedra, en forma de animal, en forma de árbol, ¿sí? En forma de entidad espiritual, y estamos todo el tiempo vinculándonos. Y el guaraní lo que nos propone, claramente, es que nosotros nos vinculemos equilibradamente con todo lo que existe. Hay una forma, ¿no?, de aprender todo esto que nos estás contando con historias. Cierto que los guaraníes, nosotros tenemos una cantidad de mitos, leyendas que hay que seguir contando y que hay que seguir transmitiendo a las generaciones, y que me encantaría que puedas contar una que hemos hablado detrás de escena y que la gente pueda aprender todo esto que me decís a través de una historia. Sí, a ver, los pueblos, todos, nosotros mismos hoy en la actualidad, nos regimos por mitos. Ustedes me decís, bueno, no, en la actualidad no hay mitos. Sí, claro que sí, hay muchísimos. Los mitos nos enseñan, nos permiten decodificar la realidad, nos permiten explicarla, ¿sí? Estos mitos, nosotros en la cultura guaraní le vamos a llamar historias sagradas, porque para ellos son historias, son importantes, existieron, son verdad, y les permiten a ellos entender cómo vivir, cómo vincularme con lo que existe. Bueno, cada entidad, cada animal, cada planta tiene una historia. Lamentablemente, la mayoría de esas historias no nos llegan a nosotros porque no pertenecemos a las comunidades. Muchas están encriptadas, codificadas, para que específicamente no nos lleguen a nosotros. Pero bueno, algunas han sido transmitidas. Y una de esas historias sagradas es la del Iñacanguayá. Esta historia fue develada a un antropólogo paraguayo, León Cadogan, que fue aceptado como parte de la comunidad y por lo cual se la contaron. El Iñacanguayá, cuenta Cadogan, era un hombre virtuoso, un guaraní. Un hombre que vivía conforme a lo que se conoce como el Tecópona. El Tecópona es el buen vivir. El buen vivir tiene que ver justamente con practicar las normas divinas, las normas comunitarias que tienen que ver con vincularme amorosamente y respetuosamente con todo lo que existe. Este hombre era lo más, un hombre virtuoso. Y cuando llega una instancia en la que el ser humano practica el Tecópona, practica las normas comunitarias, llega un momento
en el que el ser humano accede a una instancia del ser que se llama Agüillé. La Agüillé es la plenitud del ser. Es el momento en el que el ser humano ha llegado a la instancia máxima de su perfección y por lo tanto puede acceder sin pasar por la muerte a la morada de los dioses, a la morada de los ancestros. Entonces, cuando uno practica el Tecópora, accede al Agüillé, o más bien llega al Agüillé. El Agüillé se manifiesta, la persona lo puede ver como una especie de manifestación lumínica en forma de llama en todo el cuerpo. Uno se ve las manos, ve su cuerpo y está en llamas. De esa manera lo ve la persona que ha llegado a la plenitud, al estado de gracia y de perfección. Cuando esto ocurre, la persona sabe que inmediatamente puede acceder a la morada de los dioses. Y para eso se prepara, y en otros tiempos, porque los guaraní consideran que han existido dos tiempos y dos tierras, dos tiempos espacios, esta historia se asienta o hace referencia en la primera tierra, no en esta. En ese momento, quienes llegaban a la Agüillé podían acceder a la morada de los dioses con su familia, con sus posesiones, con su casa. Entonces este hombre, el Iñacanguayá, se dio cuenta que había llegado a la plenitud e inmediatamente fue a juntar animales. Y trajo tantos animales y construyó una casa tan grande para contenerlos ahí, porque él decía, todos ellos van a ir conmigo a la morada de los dioses y yo voy a ser una persona con muchas posesiones. Inmediatamente ocurrió esto, los dioses vieron la codicia del hombre. Los dioses vieron que esa casa, de tan grande que era, no iba a poder entrar por las puertas que nos acceden a la morada de los dioses. Entonces dijeron, no solamente que no vas a entrar, sino por tu codicia, te vas a quedar, vas a morir, y tu espíritu va a ser transformado, va a sufrir un proceso que se llama metempsicosis. Agüillé amboaé se le dice en guaraní, y que consiste en la transmigración del alma. El alma de este hombre virtuoso transmigra y encarna en un espacio físico que se conoce como barrero. Los barreros son depósitos salitrosos a la vera de los arroyos, especialmente en la zona de lo que hoy es Misiones. Bueno, allí en los barreros van los animales, especialmente los mamíferos, a lamer esa sal que está en el costado. Y bueno, allí los decidieron los dioses, especialmente el dios Tupá, que es el dios castigador. Allí decidieron que residiera su alma, o sea, en una entidad inerte, lo que para nosotros, desde la visión occidental, no tiene vida. Para los guaraní, ese depósito de sal está vivo, y no solamente que está vivo, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Y acá viene algo que lo vinculo con lo que dijimos. Porque en esa transmigración del alma, el ser humano, el que fue en algún momento un ser humano, pierde un elemento que hace a la humanidad: el amor al prójimo. Las tres primeras creaciones de Dios, cuando se crea a sí mismo, su corporeidad, crea el lenguaje humano, el ñe'é, crea los cantos sagrados y crea el amor al prójimo. Y uno es humano en la medida que tiene amor al prójimo. Ese amor al prójimo en guaraní se dice emboraigú. Este hombre pierde el emboraigú. Entonces, no puede amar, no puede vincularse
en amor con nosotros. ¿Y qué queda ahí? Con una función. Fíjate vos. Antes había decidido tratar de conseguir la mayor cantidad de animales para sí. Ahora su función en ese lugar es la de evitar que otros como él hagan lo mismo. Conservar a los animales en su hábitat, que no haya depredación. Entonces la función del Iñakán Guaya va a ser evitar que cazadores inescrupulosos guaraníes, porque también hay que desmitificar un poco que todo guaraní tiene una visión tan buena de la naturaleza que la cuida. No, los guaraní son humanos y pueden equivocarse tanto como nosotros. Entonces se creó una entidad que va a castigarlos, que no los va a mirar con cariño. Entonces nosotros tenemos que acercarnos, y acá viene la otra parte, tenemos que acercarnos con respeto, tenemos que acercarnos pidiendo permiso y diciendo, ancestro mío, abuelo mío, me acerco a tu lugar para utilizar tu agua, para utilizar la sal, para pescar, para cazar. Te pido permiso, no voy a cazar más de lo que me permitas, solamente lo que necesito para comer yo y mi familia. Luego de hecha esa oración de permiso, uno va y hace eso autolimitándose a sí mismo. Esa entidad de Iñakán Guayá está en todos los lugares donde hay depósitos salitrosos, pero también hay otras entidades que cumplen la misma función. Entonces los guaraní, en cada una de sus historias sagradas, ha creado un límite espiritual a la codicia, a la voracidad de ellos mismos. Y la única manera en que podemos vincularnos con las entidades espirituales, con los animales, es con respeto y con límite. Solamente lo que necesitamos para vivir, no más allá. Esa es la enseñanza que nos dan los guaraníes. Cuántos problemas que solucionar nos da esta historia, ¿eh? Me encanta porque, me encanta, en serio, es algo que responde quizás a muchas preguntas que nos hacemos dentro del ámbito ecología, ambiente, que por qué consumimos sin límite, por qué no tenemos miedo a lo que va a pasar por esta falta de respeto, por esta falta de conciencia. Y me encanta porque la información que nos da es hace muchos años desarrollada, no es nada nuevo. O sea, es algo que ya perdimos en el tiempo y que dejamos de practicar. Y que en este tiempo me encantaría que vos nos puedas proveer algún contacto, algún medio de comunicación para que la gente siga investigando esto y que se comunique con vos, Lucas. Dale. Nosotros estamos en Facebook y en Instagram y en YouTube como Guaranireco. Ahí subimos toda la información relacionada con los cursos que hago y también toda otra información vinculada con la cultura y la lengua guaraní. Mil gracias, Chamigo, por hacer este tiempo valioso y que, bueno, nos transmite un mensaje tan lindo para seguir aprendiendo todos como sociedad. Bueno, muchas gracias a vos, ¿eh? ¿Estudias o trabajas?